Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes para algunos y muy buenas noches para los otros. En el día de mi santa patrona de Santa Rosa, quiero saludar a los hermanos peruanos que nos legaron esa santa, y leyendo un poquito sobre ella encontré que la había confirmado Santo Toribio de Mogrovejo, y que ella la ayudaba a San Martín de Porres. Así que vayan los peruanos y salud, hermanos del Perú. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, a quien le pido nos ilumine la cabeza para entender estas verdades que quiero compartir con ustedes, y nos abra el corazón para darle fuerza, potencia, calor para poder evangelizar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darle nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, patrono de los cursillos de cristiandad, ruega por nosotros. Muy bien. Mi rollo se llama No hay que ver para caminar, sino caminar para ver, y después que lo termine van a entenderle el sentido de lo que yo quise poner. Pero como era muy extenso, le pido que le soliciten al equipo cómo lo pueden conseguir por escrito, porque yo lo reduje para que me alcance el tiempo que me estipula. Soy Rosa Monfardini de Linares, viuda, mamá de 3 hijos, abuela de 5 nietos, suegra, docente jubilada, y hace 45 años hice el cursillo de cristiandad en Resistencia con Leila. Fuimos compañera con Leila en el Chaco, Argentina, cuando yo tenía 27 años. Tengo hoy 72 años y encuadro perfectamente en esta época de COVID con el perfil de las personas en situación de aislamiento y llena de protocolos. Y ya llevamos más de 5 meses en esta situación. Cuando me llamó Toti para participar de este grupo, celebré la creación del grupo, de este espacio de encuentro, de escucha, de compartir, de respeto por lo que el otro piensa. Aclaro que esto que escribí y lo comparto no busca instruir a nadie, no busca dar conocimientos, sino compartir con ustedes un puñado de experiencias de mi vida, de reflexiones, de testimonios, que por mí son parte de mi verdad. Dice el Papa Pablo VI, lo vivo vale, se valora mucho más que lo teórico y especulativo. Fui, como dice Eduardo, un aprendiz de cristiano, pero dura para aprender, porque era una creída. Hoy me permite tener una visión retrospectiva de mi vida, ver el camino andado y así comprender el sentido que el Señor le puso a mi vida. El valor, entender el valor de mis luchas, de mis caídas, para ser en el día de la fecha una mujer plena y feliz como el Señor me soñó. No soy maestra de nadie, soy testigo del jefe de la banda, como dice Padre Smith, porque siento la responsabilidad de ser la conclusión del carisma fundacional en esta lejana tierra de América del Sur, donde tanto nos cuesta que se entienda la verdad. Toti me habló de 3 pistas: cómo vivir esta realidad de aislamiento, el uso de la tecnología y evidencias olvidadas. Voy a empezar en cómo vivir esta realidad, pero pido que lean los fundamentos que puse en el escrito. Cuando comenzó el año 2020, yo le recordé a mi hermana que papá decía que los años bisiestos eran malos. Ah, me dijo mi hermana, esas son cosas que creen los viejos. Yo había
Lo inicié con un reemplazo de cadera, así que, de rodillas, así que ya estaba renga. El 17 de enero fallece el único hermano varón que tenemos nosotros, y no es tanto la muerte, porque uno alcanza a entender el sentido del amor. Pero amigos, mi hermano murió carbonizado. Y eso me costó tragar y le pregunté muchas veces, siendo una dirigente formada, ¿qué pasó, Señor? Ahora, yo les voy a... y después la pandemia. Yo les quiero decir algunos sentimientos que aparecieron en mí. La soledad, el miedo, la incertidumbre, me sentí vulnerable, la pérdida de horizonte, porque pues a veces hay razones, sirve la vacuna, no sirve, me contagio, no me contagio, el desamparo de los enfermos, la limitación de los espacios, porque me tuve que venir a mi dormitorio porque quedamos 5 con 2 criaturas en casa, entonces me tuve que recluir a mi dormitorio, la templanza para no romper vínculos, la duda, ¿y si me enfermo? ¿Quién me cuida? ¿Quién me cuida? ¿Y si me muero? Señor, ¿estoy preparada para morirme? Todo eso vino a mi cabeza. Esta pandemia, hermano, en mi humilde entender, es una manifestación de Dios para Rosita, cambiar el rumbo. Rosita, ¿Sí? te podríamos pedir que anules tu video, que pares tu video y que solo quedes en audio porque se te escucha muy cortado. Apago mi video. Sí, por ¿Será que favor. tengo que detener el video? ¿Ahí? Sí, ahí. Ahora sí. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Listo. Esta pandemia es una manifestación de Dios para cambiar el rumbo. Y no se va a resolver con las mismas actitudes y miradas con las que vivimos, juzgamos hasta el día de hoy. Aquí encontré el desafío que nos da Dios a cada uno de nosotros. La vida y la muerte están en nuestras manos, en tus manos, hermanos. Y tendremos que resolverlo. Cada uno sabrá qué tiene que poner para pasar esto. Voy a hacer una pequeña conclusión. Por esta pandemia tocamos fondo. No vemos claro lo que viene, no vemos lo que viene. Tenemos que caminar para crear caminos que nos permitan resurgir y resucitar. Voy al segundo punto, al uso de la tecnología, que yo soy una bruta con esto del uso de la tecnología, me cuesta, necesito a mis hijos que me resuelvan todo eso, por eso recién asusté cuando me dijiste. También lo desarrollé en el rollo. Hoy en día la virtualidad es omnipresente en lo cotidiano, en la vida laboral, en el ocio, en la recreación, en el entretenimiento y en todas las dimensiones de la existencia humana. Hay que buscar la humanización de la tecnología, porque ha impactado en la configuración del pensamiento. A mí me pasan un montón de signos que me cuestan entenderlo, porque yo reflexionaba, hablaba. Y a veces, hermanos, pienso que esta biblioteca colmada de libros de religión, el día que yo me muera no sé dónde van a ir a parar, porque ahora ya ni sirven esas cosas, porque todo lo tengo en la computadora. Reconozco, amigo, que las redes sociales, en las redes sociales comunicar es existir, pero hay que pasar de la conexión a la comunión. Y existir implica profundizar caminos donde se parte alegría, tristeza, hay cercanía, me toco, me abrazo. Es decir, hay humanización. Y acá llego a una segunda conclusión. Con esta pandemia, lo que nos aparece como solución para comunicarnos es la tecnología. Hay que iluminar la creatividad, hay que caminar para ver, vencer barreras, como en mi caso, humanizar. Voy ahora a las evidencias olvidadas. Busqué en el libro de Bonnie Forteza lo que eran las evidencias olvidadas y fui al diccionario. Y dice algo patente que se ve, es decir, algo que está. Me pregunté por qué olvidadas. ¿Se las dejó de usar?
vino otra corriente del pensamiento, y yo les aseguro que después de esta reflexión, yo estoy convencida que hay que volver a remover estas evidencias olvidadas. Quiero tocar como evidencias olvidadas el camino experiencial, el valor de la experiencia del amor de Dios en las personas. Tal vez algunos la describan como vivencia. Quiero manifestar que esto que pongo es una hipótesis de trabajo mía, restada y pensada hace mucho. Pura responsabilidad de la persona que les habla. Una mirada que trata de encontrar nuevos fundamentos para abrir algunas cabezas, una rajadurita, aunque sea, ¿eh? para que entiendan algunas cosas que tratamos de explicar. Como buena hipótesis, debe ser analizada, comprobada y si no sirve, olvidada. Solo quiere motivar y ayudar a pensar, tal vez hacerse la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no probar? ¿Por qué quedarnos con una idea de sola? Para entender las evidencias olvidadas, lo haré en 3 caminos. En el primer camino, encontrar la secuencia de las experiencias del amor de Dios en el proceso de construcción de los cursillos, para demostrar la tarea que hizo Eduardo Bonín como fundador. Esto es un aporte personal. El núcleo que a mí me interesa hoy es encontrar en estas experiencias la forma de hacer reverdecer, renovar en la vía de la normalidad la presencia viva y operante de Jesús resucitado en la vida común y ordinaria de todos los días. Y la tercera línea, mirando desde esta posibilidad de lo normal, de lo cotidiano, encontrar otra vía que no sea lo sagrado para concretar esa bendita nueva evangelización que empezó Juan Pablo II allá para los 500 años de la evangelización de América. Voy a desarrollar la primera postura. Cursillo es el primer brote del movimiento. No es fruto de la teoría nacida de un grupo de expertos en el tema, sino en la experiencia del vivir. Fue un largo proceso de rezar, hacer memoria, probar, comprobar, mejorar, agregar, desagregar, corregir. Y así nacieron los cursillos de cristiandad. Son frutos directos de la experiencia, con una base fuerte de verdades del Evangelio y del estudio de la realidad. Dice Bonín cuando habla de la visión, dice así: ante todo dejar constancia que el proceso fundacional de Cursillos teníamos una visión sobre las personas, el Evangelio y el mundo que vivimos, y sobre los métodos mejores para que los 3 puedan converger. Amigos, Eduardo Bonín experimentó el amor de Dios con su educación cristiana que le dio fundamentos y principios vividos en su familia. Descubrió para esos años 40 al 44 el Dios amor, que estaba orientado y entendido de otra manera en ese tiempo, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de un Dios todopoderoso, del castigo, del juez, del controlador. Yo reflexioné mucho esto. Y claro, si ustedes piensan en sus papás y en sus abuelos, nuestros papás y nuestros abuelos quisieron a su hijo como quiere Dios, pero era otra la forma de comunicarse, era otro el respeto, era otra la autoridad. Y Eduardo fue preparado para decir, el Dios es amor. Por ende, la religión que se vivía en ese momento ponía más el acento en el hijo pródigo que en el padre misericordioso, que nos llamaba a cumplir normas prácticas para no pecar y salvar el alma, que acentuaba más el peligro como medio para evitar los pecados, para que el alma no se queme en el infierno, cuando hoy se muestra la gloria de Dios, las posibilidades de gozar, porque Dios es amor, y lo único que sabe es amar.
Esa iglesia era de cristianos de cumplimiento, de rezos, de procesiones y de juicios morales. Amigos, Eduardo experimentó el amor de Dios que le permitió ver la realidad de los soldados en el servicio militar. Con tantos valores escribió en su libro, la idea primigenia de Cursillos se produjo en mí al enfrentarse en mi persona la educación del ambiente que había respirado en mi hogar con el que se vivían los cuarteles. Hoy Francisco hace más vigente que nunca el tema del alejado y las periferias existenciales. Cursillo nació para el alejado. Eduardo Bonín experimentó el amor de Dios cuando descubrió la importancia del ser persona, amada por Dios, cuya vida tiene sentido y valor, devolviéndole la dignidad de hijo de Dios. Y lo dice Eduardo, toda mi experiencia cuartelera la empleé para tratar de saber cómo era la gente. Y llegué a la conclusión que en el fondo, pero muy en el fondo, todas las personas son iguales. Eduardo Bonín experimentó el amor de Dios en carne propia ante el pedido del Papa Pío XII de ver las ovejas perdidas, y del cual nació el estudio del ambiente, donde estudió, describió, tocó esas realidades. Experimentó el amor de Dios cuando buscó afanosamente una frase punzante, lisa, que llegara a esos soldados que tenían un concepto errado y temeroso de la religión, y lo llamó el anuncio gozoso del ser cristiano o lo fundamental cristiano, hoy reivindicado por el Papa Francisco como el anuncio, decirle a todos que Dios en Cristo resucitado los ama. Reconoció la identidad del seglar para vertebrar cristiandad en el mundo, mucho antes que el Concilio Vaticano reivindicara la igualdad entre laicos y orden sagrada, reconociendo que tenemos la misma dignidad de hijos de Dios y lo que nos diferenciaba era solamente las funciones y los ámbitos operativos. Experimentó Eduardo el amor de Dios cuando vivió el cursillo de adelantados de peregrinos y descubrió la riqueza del método. Él mismo dice, encontré cosas importantes para hacer, cómo llevar a cabo nuestros cursillos. De estos cursillos encontró muy bien la razón de la finalidad que buscaba. Era para los alejados y era para la vida, no era para los cristianos y para la peregrinación a Santiago. Experimentó Eduardo Bonín el amor de Dios cuando hizo rollos, tiempos, estructuras para los cursillos, y eso está escrito, eso hay evidencia. Experimentó el amor de Dios tal vez con mucho dolor cuando tuvo que callar y obedecer ante la iglesia para que siga viendo el movimiento, porque era más importante la obediencia que la verdad. Hoy que está en camino a los altares y que yo sé que va a ser santo, recordé que muchos santos de nuestra iglesia sufrieron las mismas persecuciones. ¿Sí? Experimentó Eduardo Bonín el amor de Dios cuando recorrió el mundo y vio la pujanza y fuerza evangelizadora del movimiento. Por ello, amigos, creo que lo que Eduardo puso al movimiento es la experiencia de irlo construyendo paso a paso. Nadie puede negarle esa experiencia, que es madre de la sabiduría y es la mejor universidad de la vida porque es vida vivida. La palabra sabiduría viene de masticar, saborear, degustar algo. Y Eduardo experimentó cada uno de esos pasos y cada uno de esos hechos, supo sentir el gusto, el sabor, el olor y también el dolor a cada situación. Y concretó este querido movimiento. Este es el gran valor de la experiencia de Eduardo. El Espíritu Santo sopló y atento a las realidades, Eduardo ejecutó. El obispo, los sacerdotes, los laicos apoyaron, aconsejaron, y nació este movimiento que fue un imán, como decía Ramón Rosselló en una reunión que tuvimos acá, y decía que ellos eran, Mallorca era gente de profesión, de ritos, y que Cursillo se produjo como el COVID ahora,
el contagio de persona a persona. ¿Cómo no podemos entender aún que después de tantos años que a partir de Cursillo hubo otra mirada, otra forma de evangelizar, otras pistas de despegue, aún antes del Concilio Vaticano? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones de la fuerza de este movimiento de impacto? Importantísimo, porque partió de dignificar y empoderar a la persona, para que se dé cuenta cuánto valor tiene ante Dios y que su vida tiene sentido. Porque mostró un modelo, un espejo para mirarse y construirse, el Cristo vivo, humano, resucitado, que vive acá y ahora, presente en la historia personal de cada uno, presente en su vida, presente en sus lágrimas, presente en sus desilusiones, en la esterilidad de muchas cosas, pero que pueden imprimir un nuevo sentido a la marcha de la vida. Y porque encontró en la amistad el cauce, el camino para seguir creciendo en compañía, acogido, protegido, arropado. Podríamos decir, amigos, que la amistad es la escuela de los aprendices de cristianos. Todos estos valores, persona, Cristo y amistad, tienen tanta fuerza de interpelación en el corazón que generan un estilo de vida o mentalidad. Finalmente permite que el hombre que conoce su rumbo, que llena su corazón de amor, impregne el evangelio sus metros cuadrados donde vive. Teniendo en cuenta las evidencias de la experiencia en la construcción de nuestro movimiento, quiero resaltar todos nuestros encuentros, ultrellas, escuelas, todos nuestros encuentros son experienciales. Se cuenta la experiencia de Dios. Nosotros tenemos diócesis en las cuales solamente se lee el Evangelio y se interpreta el Evangelio. Para todos lados va con ellos. ¿Pero con quién? Pues? Bien, y entonces nos encontramos con que en esas experiencias, son contar cada uno quién sabe más, pero no dicen qué hace el Evangelio en su vida. Nosotros hemos ido al Paraguay y nos encontramos con gente que recién salió de cursillo, que le hacen llevar un cuaderno y ideas fundamentales, y le toman lección de tal número a tal número. Amigos, esa persona que salió de cursillo necesita saber que le cuenten quién es su Dios, que lo escuchen, que compartan sus experiencias. Por eso es experiencial. Bueno, que los desafío a pensar esta postura. Ahora voy a mi segunda propuesta, que es donde radica la riqueza de lo que yo fui meditando, que es hacer consciente de gustar y potenciar la vivencia de la experiencia de Dios en la normalidad, en el tiempo, en la geografía de nuestra vida. El cristianismo, amigos, se vive y se palpa, se siente en el encuentro con alguien. Esto pues será siempre los cursillos de cristiandad. Es necesario el encuentro para poder mirar como el Señor con la mirada desde la fe. ¿De dónde arranca esto? De entender que el encuentro es experiencia existencial gozosa, de largo aprendizaje, en donde en un lugar estoy yo, que tengo que aprender a sacar mi soberbia, a pulirme, a saber que soy finita, que tengo finitud, y del otro tengo lo infinito del amor de Dios. Soy una mujer imperfecta, amada por un Dios perfecto. Reconocer que yo no lo puedo todo, que no soy sabionda, que no soy todopoderosa, pero que hay una roca que nunca me falla, donde yo me puedo recostar, que me protege, que me da fuerza. Miren, yo tengo un testimonio muy sencillito. Cuando a veces siempre viví lejos de mi trabajo y me olvidaba una cosa, y yo, como era la perfecta, me enojaba conmigo, me culpaba, yo estaba arteriosclerótica, toda desordenada, hasta que comprendí que a veces cuando me olvido una cosa, entendí que era el plan de Dios que me permite, que me libra quizás de qué, y ese es el plan que Él quería, que yo me olvide por algo esas cosas, y soy más feliz, porque no me estoy cargando de culpa y de rencor porque no hago bien las cosas. Sin experiencia de Dios no habrá creyentes, dice Ramer. Esta visita de Jesús en el corazón consiste en un saber experiencial,
más que en un mero conocer racional. Esto nos lleva a vivir al estilo de Jesús, de a pie, caminando, estar en este mundo, tocar, sanar, curar, misericordiar, estar al lado de, llevar confianza. Eso es lo que nos pide el Señor. Es encontrar a Jesús como alguien, no como idea, como una norma, una ley religiosa. Y se realiza a través de la diversidad de personas, de vínculos, de circunstancias. Tiene rostros, tiene voces, tiene historia, tiene tiempo y tiene espacio. Evangelizar, hermanos, no es desarrollar una religión, sino anunciar el reino de Dios en mi vida, donde señorea mi vida. Él es el Señor de mi vida y me capacita para llevar el reino de Dios a los demás, que es sencillamente llevar verdad, llevar justicia, llevar paz, llevar alegría, diálogo, misericordia. Eso es evangelizar. Recuerden que para nosotros evangelizar, cuando, por lo menos nosotros viejos, que hace muchos años hicimos, evangelizar era hacer cosas. Esto es fácil, es de Dios. Lo difícil es contar con qué actitudes hacemos esas cosas y cómo las actitudes labran en nosotros nuestra conversión. Este proceso de dejar de encontrarse con el Señor en cada acontecimiento del normal vivir genera una sacramentalidad. Esto lo saqué de un libro de Córdoba, acá, del Sínodo de Córdoba. La sacramentalidad de lo cotidiano. Busqué el significado de sacramentalidad y dice, se refiere a la eficacia que tiene la palabra de Dios y el anuncio de manera eficaz y operante como lo hacen los sacramentos, de la presencia de la vida de Dios en la vida diaria, común, ordinaria de todos los días, donde hay una geografía, un tiempo, vínculos que se construyen. Encontré que los acontecimientos cotidianos generan una sacramentalidad. Y entonces dije, bueno, voy a hablar un poquitito del acontecimiento. Y si ustedes, yo les diría a ustedes, hay veces que no nos damos cuenta de la presencia del Señor en lo normal, de lo cotidiano. No dejamos que se nos manifieste, no dejamos que nos emocione el alma. Y a veces inclusive hacemos mucho más trabajo para tapar esa situación. Yo les preguntaría, los invito hoy unos minutos a pensar, ¿dónde lo encontraron hoy a Dios, al Señor de sus vidas? En la mesa dominical, en la soledad. Eficio capaz que lo encontró en su jardín, entre sus flores, en una llamada telefónica, en la caricia de un nieto, ¿dónde se les manifestó el Señor? Los acontecimientos, amigos, no son los hechos que anotamos en la agenda, no son casualidades, sino intervenciones amorosas de Dios. Son ejes de claves existenciales que generan y condicionan opciones de vida. Los núcleos de estos ejes dan sentido a la vida. Son caminos propuestos por el Señor que nos llevan hacia Dios. Expresan siempre la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, su proyecto para nuestras vidas. Los acontecimientos, amigos, nos manifiestan el plan, y no solo el plan, sino la pedagogía de Dios que nos lleva a ser aprendices de cristianos. Están ligados no a hechos fantásticos, sino a lo cotidiano, a lo sensible, a lo singular, a lo común de todos los días. Cuando nos encontramos con Dios hecho hombre, naturaleza, lectura, fragancia del café recién hecho, sabor, se produce, me reconozco amada por Dios, que soy única, y se produce, me deja huellas porque me siento amada y querida. Los acontecimientos que llevan al encuentro y a la experiencia generan siempre espacios de vida. Mis amigos, mi reunión de grupo, mi trabajo, crea vínculos interpersonales donde el discípulo se experimenta buscado y recibido en sus necesidades más profundas. Permite descubrir al otro digno del amor de Dios como yo, que lo ama tanto como yo y que me ayuda a construirme como persona. Habla tanto el Padre Santo sobre que no seamos autorreferenciales.
Los vínculos arrancan liberación para las personas porque se siente escuchado, comprendido, arropado, sostenido, tenido en cuenta, y eso que da seguridad. Esos vínculos generan amistad, y la amistad es una escuela de aprendizaje para entender el amor y así aprender nosotros a amar. Dice Francisco en Evangelio Gaudium: cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Entendidos así, se podrá dar importancia y respeto a los procesos que llevan a la conversión del otro. Él se puede ir dando cuenta de lo que le va pasando, puede compartir con los pros y los contras del otro. Es decir, nacen los testimonios porque se construye testigo. Estoy segura que si nuestros dirigentes lo ayudamos a ver, entender los acontecimientos y las manifestaciones de Dios, van a arrojar muchos más testimonios sencillos, simples, en nuestras empresas y en nuestras reuniones de grupo. Se convertirán en testigos, no maestros, y el testigo se convierte en profeta que dice, grita, denuncia, anuncia y trabaja con su vida. Ahora bien, ¿por qué este valor del acontecimiento? Porque en ese espacio y en ese tiempo se lleva a cabo el trípode: la piedad, el estudio y la acción. Porque si la piedad se palpa y vos haces ese encuentro con Dios, serás todo consciente de que en todo el día Dios está contigo. Y le vas dando cuenta de esos momentos. Si el estudio es encontrarle un sentido a cada uno, vas discerniendo de esos encuentros, vas discerniendo cuál es el plan del Señor. Y en ese espacio te queda la necesidad de brindar amor, y ahí nace la acción y comunicar esto es evangelizar. Puedo decir que cada acontecimiento en la normalidad de nuestra vida es la geografía donde el aprendiz de cristiano vive sus tipos y se construye como cristiano. Una cosita sobre el trípode. Es necesario, hermanos, que entendamos de una vez por todas que el trípode no son obligaciones externas que hay que realizar. Tengo que rezar, tengo que estudiar, tengo que hacer acciones. La piedad, el estudio y la acción tienen otra dirección. Nacen del interior de las personas y se expanden hacia afuera. Son actitudes que brotan del corazón por obra del Espíritu Santo al sentir llamado. Sé en quién confío, que su plan es siempre para mi bien, aun cuando hay dolor y sufrimiento. Sí. Sí, ya está. Debo confiar plenamente, tener esperanza, abandonarme porque me creó por amor y sin que nadie le diga, para que yo no es que quiera que sea perfecta, sino plena y feliz como el Señor me pidió. Yo le pregunto esta tarde, ¿ustedes son plenos y felices como Dios nos enseñó? Amigos, ¿por qué señalo como una evidencia olvidada? Porque si bien fue así desde el principio, Cursillo fue perdiendo mordiente evangelizadora en el mundo. Lean los encuentros, no los viejos encuentros mundiales y latinoamericanos, los de ahora. Y nos quedamos en los diagnósticos, en las interpretaciones, en el relato, la teoría, la norma que controla si cumplimos, las estructuras de poder, la burocracia en las cosas de Dios y las torres de mando que se olvidan del servicio. Le hemos menguado a los cursillos amigos la vida sencilla y simple para los que nacieron. Cursillo es anuncio, es experiencia, es vivencia y es convivencia. En cursillo se responde siempre desde la fe, desde la experiencia. ¿Cuánto me costó entenderlo a Eduardo cuando hablaba de la fe? Y claro, ¿cómo no me va a costar si nosotros lo entendíamos a la fe como dogma? Y es este juego, encuentro, búsqueda, encuentro, experiencia del amor de Dios, interpelación a mi corazón, respuesta, nuevas actitudes y conversión. A nosotros nos importaba saber mucho de liturgia, de la iglesia, de los dogmas, de las encíclicas. Formar dirigentes era la prioridad para que desde la razón justifiquemos las cosas.
Ojo que no estoy diciendo una cosa que no corresponde. Por favor, yo no niego que esto tiene que hacer el dirigente, que tiene que conocer su iglesia, que tiene que conocer su realidad. Lo que afirmo es que si solo comentamos esa vía del conocimiento, se priva el gozo de la experiencia del encuentro con el hermano. Urge cambiar paradigmas, amigos, y no le tengan miedo, porque el Papa lo dice. Elegir un dirigente antes, creía que me elegían porque yo era la mejor, porque daba voz bien el rollo, porque tenía experiencia. Mentira. Un gran sacerdote, el padre Abel, que hace poco nos dejó, decía, Cursillo no es fácil ni difícil, es delicado. El Señor tiene el buen gusto de llamarte, de elegirte. Pero Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llaman. Ir a un cursillo, amigos, significa que no vamos porque somos los mejores, sino porque el Señor nos da una oportunidad de mejorarlo y de capacitarnos. Cambia el paradigma de hacerle yo un favor al Señor, el Señor me está haciendo el favor a mí. Cursillo, decía él, quedaron como ideas fuerzas, es una operación de alta complejidad, porque trabajamos con alma, y no puede entrar al quirófano cualquier chambón, decía él, sino el especialista y el capacitado. Muy bien, esto estoy convencida, por eso que el movimiento ha perdido mordiente. La técnica y la organización se comió a la mística, que es y al dejar el misterio no se le deja espacio a Dios, a la capacidad de asombro y a la obra del Espíritu Santo. Fuimos más importantes los dirigentes que Dios, a tal punto que muchos nos creímos dioses. Así en mi patria fueron cesando los cursillos, no hay fichas, no hay reuniones de grupo, se empobrecieron el movimiento y en algunos lugares hasta desapareció. Hay buenas fundamentaciones, por ejemplo, cuando dicen de que es el tema de que el trabajo, por ejemplo, pero yo escuché decir, por ejemplo, que Brasil hizo cursillo de 2 días y mixtos para salvar al movimiento. Mentira, eso no son cursillos de cristiandad, porque no respetamos los procesos que suceden del triple encuentro. Ya no sirven en nuestros movimientos los maestros que enseñan, que muestran las carreras espirituales y pasan el currículo de cuántas veces fueron rectores y son dueños de la estructura. Sirve el testigo, el que anda de a pie, el que interpela su corazón de hombro a hombro con el otro, el que cuenta cómo lucha por vivir las verdades. Finalmente, esta forma de vivir el cristianismo genera actitudes. Bien dice el Papa, hay que pasar de una pastoral de la organización a una pastoral de las actitudes. Yo soy llamada por Dios, amigos queridos, no porque soy buena, santa, digna y sin pecado y rezo mucho, sino porque Dios es bueno y me ama de manera incondicional y gratuita y me busca siempre. Conclusión, reflexionemos como dirigentes del movimiento esta postura de revitalizar los acontecimientos como nido donde se vive el trípode. Y poder decir, como dijo Eduardo, hacer de la vida un continuo, asombroso y agradecido acontecimiento. Y la tercera propuesta, esto que yo les propongo para el movimiento, hacer nuestra iglesia toda, para que sea el contexto de la nueva evangelización, porque no seguimos luchando con lo de la nueva evangelización. La gran revolución llevada a cabo por Jesús consiste en haber abierto a los hombres una vía de acceso distinta a la vida del conocimiento. Entonces, luchemos, pidamos todo eso, amigos. Hay que sentarse, ya termino, hay que sentarse, consensuar, dialogar, tener plena libertad para aportar las verdades y juntos crear vías de entendimiento. Uno quiere muchísimo al movimiento. Hay que recuperar nuestras raíces, hay que recuperar nuestras evidencias olvidadas.
Hay que tomar la fragua del Espíritu Santo y darle buenas vueltas para encender el corazón, porque la cabeza está llena de ideas, pero si el corazón no tiene razón, no podemos evangelizar. Hay que una nueva evangelización sin actitudes nuevas, nuevas palabras. Este es el gran desafío. Entonces, urge sumar verdades, buscar puntos de encuentro, construir puentes. Si queremos a nuestro movimiento y nuestra iglesia y reconocemos la fuerza evangelizadora, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no construirnos? ¿Por qué no sentarnos y ver todo esto? Todo a este gran desafío cuando termine la pandemia. Hay que permitir facilitar el parto, donde nacerá la nueva era, si es que aprendemos la lección. Indudablemente, un proceso de parto es doloroso y largo. Habrá que cambiar postura, trabajar aunque más no sea la cabeza y los corazones, atender a la diversidad de opiniones, buscar consenso, dialogar, sin olvidar el cristianismo que consiguió este encuentro. Por eso el título de mi charla, no hay que ver para caminar, sino caminar para ver nuevos caminos, nuevos senderos, nuevas formas, nuevas posibilidades de potenciar la tarea evangelizadora. Quiero terminar con esto que le va a gustar a los de España, golpe a golpe, verso a verso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, olvida andar, golpe a golpe, verso a verso, vamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar de colores. De colores, Rosita, de colores. Damos las gracias a Dios